que Dios está llamando hombres y mujeres para conformarlos a la imagen del Hijo de Dios, el cual, como nos dice aquí la palabra, al venir en su encarnación, participó de nuestra naturaleza, porque es bien claro que Jesucristo no era una apariencia de hombre, como determinadas herejías del primer siglo así lo decían, especialmente dentro del gnosticismo. Jesucristo fue y es un hombre real. Y como nosotros cantamos, hay un hombre perfecto, hay un hombre sentado a la diestra del Padre que nos está representando, aleluya. Y ese hombre vendrá un día a buscarnos, ese hombre perfecto, porque un día dice que le veremos cara a cara, porque seremos transformados a su imagen, gloria a Dios, y seremos como Él es, bendito sea el Señor. Todas las promesas que se le hacen al Cristo humano glorificado, se le hacen a la iglesia también. Estas cosas son profundas, son maravillosas, son para meditar, para tenerlas en el corazón. Cuando comenzamos, hermanos, a examinar la Escritura, cuando tenemos amor por la palabra de Dios, cuando nos reunimos para edificarnos los unos a los otros, es que tenemos ese gozo de la salvación y ese anhelo de saber más y más de Dios y de su plan. Y dice que en la encarnación, Él vino a cumplir el propósito del Padre, y el propósito era que venía a aplastar la cabeza de la serpiente, como dice allí la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, el Hijo de Dios, aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo de Satanás. Porque si bien Satanás usurpó el lugar del hombre y se aferró a esta tierra y la tiene muchas veces dominada, Dios continúa siendo soberano sobre todas las cosas. Es la voluntad permisiva de Dios. Porque el concepto de la dualidad en el cosmos, de una fuerza buena y otra fuerza mala, no es bíblico. Satanás es una criatura que se rebeló contra Dios, consiguió muchos de sus compañeros para formar un reino, pero dice que un día ese reino será destruido definitivamente y Dios reinará sobre todas las cosas y en todo. ¡Gloria a Dios! Y dice que cuando el Hijo de Dios vino, en su encarnación, vino para participar de la naturaleza humana, como nos dice el versículo 14, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Decimos entonces que Jesucristo no tenía apariencia de hombre, no era un fantasma, su cuerpo era un cuerpo real, pero sin pecado. Él vino en semejanza de pecado. La única persona que pisó esta tierra y que nunca pecó fue Jesucristo. Aún María, si bien era una doncella, traía el pecado original. Por cuanto ella en su cántico dijo: me alegro en Dios, mi Salvador. Por supuesto que la encarnación fue algo muy especial. Fue una separación, fue una intervención divina y milagrosa que no lo podemos explicar, ni la ciencia lo puede explicar. Lo aceptamos por la fe. Y el propósito del Señor vino a encarnarse, y en la crucifixión y en su muerte también Él destruyó al diablo. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es donde se produce el tener muchos hijos para la gloria del Padre. Y dice Isaías que cuando Él estaba en la cruz, dice que Él se gozaba pensando en aquello que Él iba a producir con ese sufrimiento, con esa muerte expiatoria, porque dice: y verá linaje. Entonces todo lo que hizo Jesucristo, su obra, su ser, su naturaleza, nos debe llevar a pensar que Dios hace las cosas de forma maravillosa, que Dios hace las cosas de una manera que muchas veces el hombre no la puede comprender. Produjo los muchos hijos que son sus hermanos, los cuales forman la iglesia.
y hay una relación orgánica con respecto a Jesucristo de parte de la iglesia. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene la misma naturaleza del Hijo de Dios. Tenemos allí en el Génesis cómo Dios crea al hombre. Nos da en forma detallada cómo fue creado el hombre, de los elementos que hay en la tierra. Dios forma el cuerpo humano, dice que sopla el aliento de vida y el hombre es un alma viviente. Como decían nuestros hermanos, espíritu, lo más íntimo del hombre, el órgano que puede percibir a Dios, que los que no tienen a Cristo está muerto. El espíritu, luego el alma con las emociones, la voluntad, los sentimientos, y luego la parte externa, el cuerpo, que es el sensor físico del alma para el contacto con el mundo exterior. Pero les quiero decir con esto, existe un paralelismo, que cuando Dios se dispone a hacer la mujer, no hace una mujer en otro lugar, no hace otro ser y lo trae a Adán, sino que la Biblia dice que de los mismos elementos, del mismo material de Adán, forma la mujer. Y la primera mujer procede del varón, y luego todos los hombres vienen de la mujer primera. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que así como Eva tenía el mismo material de Adán, la iglesia está compuesta del mismo material del Jesucristo glorificado y humano. Gloria al Señor. Entonces el Señor vino, hermanos, para hacer esa obra maravillosa, por cuanto cuando Él resucita de los muertos y en su exaltación es sentado a la diestra del Padre, Él se transforma en el sumo sacerdote perfecto. El que pasó por todas las pruebas. Dice que el Señor lo sujetó al sufrimiento y a todas las pruebas que el hombre puede pasar para llegar a ser fiel sumo sacerdote. ¿Sabe qué significa esto? Que Jesucristo nos entiende tal como somos y sabe lo que pasamos nosotros. Y cuando leemos los salmos mesiánicos, cuando el Espíritu Santo inspira al salmista, ¿cuántos salmos expresan lo que Jesús sintió siendo hombre sobre la faz de la tierra? Y cuando hablamos de este fiel sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, ¿será que no nos va a dispensar todas las gracias y lo que la iglesia necesita? ¿Será que Cristo es indiferente a lo que tú estás necesitando y a lo que yo estoy necesitando? ¿Será que el Señor no sabe que hay algo que te aflige? ¿Será que Dios no sabe que la enfermedad que tiene no la puedes cargar siempre? ¿Será que las aflicciones que están pasando, Él no tendrá también el remedio para que la puedas pasar? Él es el fiel sumo sacerdote. Y dice la palabra del Señor que Él, con el cántico de la iglesia, alaba al Padre. El medio de la congregación es a través de los hijos de Dios que Jesucristo le canta al Padre y lo adora. Por eso es tan importante, hermanos, saber que el culto cristiano es un culto de reverencia, es un culto a Dios. En el culto nadie se puede proyectar. En el culto la persona expone la palabra, habla de parte de Dios, pero la congregación adora al Creador. Adora a Dios. Y es importante saber que cuando tú, con un corazón limpio, cuando levantas manos limpias y alabas al Señor, Cristo está alabando a través de ti al Padre que está sentado en el trono. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos considerar que Dios nos socorrió a los ángeles, pero sí a la descendencia de Abraham. Y hoy estamos todos congregados aquí. No me voy a extender mucho porque la palabra de Dios ha sido expuesta